Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Qué hermoso, qué bendición, qué placer, qué deleite el poder reunirnos para adorar a nuestro amado Rey Celestial. Hoy le damos toda la gloria, toda la honra, porque Él es bueno y santo para con nosotros. Él nos ha permitido ser redimidos, disfrutar de su salvación, disfrutar de todo lo que su hermoso Hijo hizo por nosotros. Él es la luz del mundo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy, con la bendición del Padre, bendigo sus hogares, bendigo sus vidas, bendigo todo lo que hacen en nombre de Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en este nuevo día de bendición. Hoy, 3 de julio del 2020, con gran regocijo nos acercamos con temor y temblor hacia nuestro Rey, nuestro Padre Celestial, dándole gracias por la vida, dándole gracias por su creación, por nuestros familiares, por todo lo que nos da. De pronto hoy tú te levantas y piensas que no eres digno de recibir sus bendiciones. Hoy el Señor te llama para que te acerques a Él, para que entiendas que Él te ama, que Él dio tu vida, Él dio su vida por ti, que tan cual grande fue su amor, que Dios Padre entregó su Hijo, derramó cada gota de sangre por tu salvación. Hoy queremos acercarnos a Dios, dándole la gloria y dándole la honra. No te desanimes, amado hermano. No te dejes abatir por los tiempos de dificultad. Oremos a Dios y con gran regocijo clamemos que Él siempre está dispuesto a oírnos, a escucharnos. Bueno, amados hermanos, es para mí un gran placer poder contar con cada uno de su presencia, que sea Dios bendiciéndolos. Como ya nos es esta hermosa costumbre de leer y de estudiar la palabra del Señor, hoy vamos a deleitarnos continuando con nuestro tema, el que habíamos dejado ayer respecto al capítulo 4. Ayer estudiamos, o en nuestro estudio anterior, vimos cómo Juan en su espíritu es tomado y llevado al cielo para ver lo que en misericordia y gracia nuestro amado Rey Celestial, nuestro Dios, Jesús, le quería revelar a Juan para que él nos transmitiera esa misma información. Entonces vimos cómo se es arrebatado, ¿cierto? En el espíritu es llevado Juan y comienza a ver y a descubrir la gloria de Dios. Eh, Me hacían una hermosa pregunta el día de ayer, en donde nos preguntaban si lo que estaba viendo Juan, perdón, lo que estaba viendo Juan era solamente Dios Padre, o estaba viendo los tres a la vez o uno. Y pues la verdad, qué alegría poder contar con este tipo de preguntas, con este tipo de inquietudes, porque nos muestra esa sed por, por nuestro amado Rey Celestial, por
por conocer más de su palabra, y eso es a lo que nos invita Dios. Entonces, aclarando esa pregunta que es muy concerniente con el estudio de hoy, aclaramos que Juan, al ser llevado en el Espíritu, él tuvo varias visiones. Y como sabemos, Dios es omnipresente. Y Él siempre se manifiesta de maneras que de pronto muchas veces no entendemos. Dios se manifiesta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses diferentes, sino un mismo Dios, manifestándose de maneras diferentes. En el capítulo 1 veíamos cómo Juan eh, se les permitido ver la gloria de Cristo, de Jesús, ya glorificado, no como hombre, sino como Rey celestial, como Rey de reyes. ¿Sí? Él se presenta a Juan como el alfa y como la omega, el principio y el fin, como el todopoderoso, como el creador. Y Juan en ese momento puede recibir la visión en gloria del Hijo del Hombre, porque es la forma en que Jesús se presenta ante, ante Juan y cómo se presentará ante nosotros, porque nosotros veremos lo mismo que Juan vio. Entonces en el capítulo 1 vimos cómo su, su majestuosidad se presentaba. Lo veíamos con un vestido de ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí vemos cómo el Señor tiene todo el poder, toda la gloria para manifestarse como Rey de Reyes. En el capítulo 4, que es el que estamos estudiando, vemos cómo Juan ve el trono de Dios, ve cómo Jesús encaja totalmente con la majestuosidad del trono. Más adelante veremos cómo el Padre le entrega al Hijo un rollo donde están especificados los juicios. Pero vamos a entender que el Señor siempre se va a revelar de la forma que Él desee. En varios pasajes del Apocalipsis veremos momentos en que Juan describe a Dios Padre y también veremos momentos en que Juan describe a Jesús y al Espíritu Santo, sin querer decir que los tres estén implícitos en la misma descripción. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque en el capítulo 1 Jesús estaba revelando a Juan, mostrándose como es Él en gloria, también estaba mostrando al Padre y también estaba mostrando al Espíritu. Y que los tres siempre están juntos, porque los tres son uno. Es por eso que el día de hoy vamos a estudiar los versículos del capítulo 4, versículo 6 en adelante hasta el versículo 11 para terminar nuestro capítulo número 4 el día de hoy. Y vamos a volver a leerlo todo para ponernos en contexto. Versículo 1. Después de esto miré
Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. Recordemos que la primera voz que Juan oyó fue la de Jesús, la que quiere decir, o lo que quiere decir, que quien lo vuelve a llamar acá es Dios, es Jesús, y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Quién es ese uno? Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Habíamos estudiado, amados hermanos, muy profundamente lo que quería representar cada una de estas piedras preciosas y el arco iris y cómo aquí están describiendo al Padre, porque Él así en el Antiguo Testamento se reveló. Versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Hasta ahí dejamos en nuestro estudio anterior. De aquí en adelante vamos a estudiar el día de hoy. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Bueno, amados hermanos, como les venía diciendo, los primeros 5 versículos que estudiamos anteriormente nos representan primero cómo el hombre, ya no Juan, sino cómo el hombre, para llegar a la presencia de Dios, debe cumplirse una profecía que estaba en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y veíamos en esa profecía que los muertos en Cristo necesariamente deben resucitar y los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados. Y así como Juan fue llevado al Espíritu ante la presencia de Dios, de Jesús, asimismo nosotros seremos arrebatados o llevados para la presencia, para estar en la presencia de nuestro amado Señor Jesús en el aire. Esto lo estudiamos ya, pero es bueno entender que todos estos hechos deben ocurrir primero antes de que inicie los juicios del Apocalipsis. Por eso es que el Señor siempre se presenta antes de. Él no se presenta a lo último, se presenta siempre al inicio, porque Él es qué? Él es el principio y Él es el final, dice la palabra.
Y hoy nos vamos a enfocar entonces de los versículos 6 en adelante y veremos algo majestuoso. Vamos a ver una descripción de lo que hay en el cielo muy hermosa. En el versículo 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Vamos a estudiar primero esta parte. Resulta que en el cielo ya no va a haber mar. Más adelante pues lo vamos a estudiar, pero vamos a leer Apocalipsis 21:1, que nos habla sobre un nuevo cielo y una nueva tierra. En el capítulo 21, versículo 1 de Apocalipsis dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Es importante entender que después de que se cumplen las profecías de Apocalipsis desde los capítulos 6 hasta el capítulo 20, donde ya pues es enjuiciado, derrotado Satanás, pues todo lo que nosotros hoy conocemos como la tierra, como el cielo, eso va a ser renovado por Dios. ¿Por qué? Porque está en su palabra. Y si Él lo escribió, si Él lo prometió, así va a ser. Al igual que nuestros cuerpos van a ser renovados, esta tierra que está llena de corrupción también lo va a hacer. Y el mar va a ser una de las cosas que ya no va a existir como nosotros lo conocemos. Por eso dice mar de vidrio. Y si ustedes se dan cuenta, el mar normalmente está en movimiento, siempre hay como una tribulación en el mar, ¿no? Las olas en el movimiento del mar produce como inconstancia, como si algo turbio hubiese en él. Y aquí vemos que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. ¿Y qué representa exactamente esto? Que debajo del trono del Señor, de Dios, hay un pavimento de cristal que sirve como de piso. Pero este piso es un piso calmado, es un piso reluciente que muestra el completo control que tiene Dios sobre todo y su estabilidad. En Ezequiel 1:22 la palabra dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes, ya estudiaremos esa parte, aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Entonces aquí nos comenzamos a preguntar, bueno, pero debajo del trono está este mar de vidrio, pero aquí me dice que está sobre las cabezas de los seres vivientes. Y empezamos a hallarle lógica a lo que el Señor nos empieza a describir. Ahora, no siempre vamos a poder entender el Apocalipsis con lógica. Debemos entender el Apocalipsis con fe. Es la única forma de poder comprender a plenitud lo que las Escrituras nos dicen, con fe, no con nuestra razón ni con nuestra lógica. Pero acá cuando yo digo lógica me refiero a sentido. Y es que no hay nadie que esté por encima de Dios. Por ende, estos seres vivientes que ya estudiaremos a continuación están en la presencia de Dios, pero no están encima, no están por encima de Dios. Están, por decirlo de alguna manera, por debajo de el nivel en el que se encuentra Dios. Es por eso que el mar lo representan como si ese mar de vidrio, como si estuviera debajo del trono de Dios, pero encima
de los querubines o de los seres vivientes. En Éxodo 24, versículos 10 y 11, nos describe también el Señor de este mar. Dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Aquí vemos cómo Dios siempre se ha mostrado de la misma manera. Digamos que es diferente cuando, cuando se revelaba en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sí, pero el Señor siempre es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y digamos que la forma en cómo lo describe cada ser, pues nos ratifica eso, ¿sí? Vemos cómo siempre el Señor se ha mostrado de una forma calmada, una forma en control. Dios nunca ha estado desesperado. Él no, él no actúa en desesperación. Él actúa siempre en control. Entendiendo lo que significa este mar de vidrio, semejante al cristal, seguimos leyendo el versículo 6 y dice, y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Aquí vamos a ver qué nos representa estos 4 seres vivientes. Como vemos, estos 4 seres vivientes están alrededor del trono de Dios. Y vamos a ver cómo a los profetas ya les había sido permitido ver a estos seres. Vamos a verlo desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista de Ezequiel y desde el punto de vista de Isaías. Desde el punto de vista de Ezequiel, estos 4 seres vivientes son querubines. Son querubines que se encargan de custodiar y proteger la santidad de Dios. No quiere decir que Dios necesite a alguien que lo esté protegiendo, como por ejemplo un guardaespaldas. No, sino que para entrar a su presencia debe estar en completa santidad y que Él es tan inmensamente maravilloso, grande, poderoso, que cualquier ser que quiera estar en su presencia debe primero pasar por estos querubines. Y vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver qué nos dice Ezequiel. Como ya les comenté, está hablando de la santidad. Pero vamos a ver un poco más de la descripción de estos seres vivientes, que la verdad es muy interesante poder entender lo que Dios creó en el cielo, lo que actualmente hay ahí. Y dice Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas
A sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Versículo 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo, habían los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisolito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paran, bajan sus alas, y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Bueno, aquí vemos cómo Ezequiel, cómo el profeta Ezequiel ve no solamente estos seres vivientes, sino ve el trono de Dios y a un hombre semejante, o sea, un aspecto semejante a hombre sentado en el trono. O sea, ve a Dios, ve a Jesús.
porque Dios es espíritu, ¿cierto? Y Jesús, pues Él se encarnó para representar la semejanza con nosotros. Y aquí Ezequiel, pues, él muy detalladamente describe a estos cuatro seres vivientes. Y como podemos ver, son muy similares, casi que idénticos a los seres vivientes que está viendo Juan. Y digamos que la descripción de pronto que hace Ezequiel mmm, es un poco como más explícita que la de Juan, pero a su vez de pronto nos puede hacer pensar que son como seres muy raros, como monstruos, ¿cierto? Pero no es así. Lo que pasa es que nuestro entendimiento no nos da para poder saber cómo verdaderamente son estos seres. Esto es una descripción que hace Ezequiel y recordemos que la Biblia siempre habla en un sentido de la época. Entonces, en esa época se veían los carruajes, se veían, digamos que las llantas de esos carruajes no son como de pronto las de hoy en día, ¿sí? Si esta figura que vio Ezequiel la hubiese visto en nuestros tiempos, con toda seguridad nosotros describiríamos ya no como carruajes, sino lo más seguro es que describiéramos, no sé, tipo avión, tipo nave espacial, para describir cómo es que ellos están volando. Entonces, debemos tener mucho cuidado al interpretar literalmente la escritura. No se puede hacer esto y mucho menos el Apocalipsis. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado con eso. Aquí lo que vemos es la gloria de Dios manifestado en su creación, estos poderosos querubines, porque son poderosos, poderosísimos, o sea, no nos imaginamos el poder de estos querubines, pero el poder de estos querubines no sobrepasa el poder de Dios. Solamente Dios quiere mostrar su infinito poder, su infinito amor hacia su creación. En Ezequiel capítulo 10, versículo 14 dice que, y cada uno tenía cuatro caras, la primera rostro de querubín, la segunda de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Entonces vemos cómo eh, la palabra nos da esta primera posibilidad que es muy cercana a la verdad, es como la que más se acerca a la descripción de estos cuatro seres vivientes. Pero también Isaías vio unos ángeles muy similares a los que escribe Juan. Entonces, como les decía, posiblemente pueden ser o los querubines que vio Ezequiel, pero también posiblemente puede ser los serafines que vio Isaías. En el capítulo 6 dice el versículo 1, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces aquí vemos, si ven cómo siempre eh, el Señor se describe primero que los demás. Primero siempre se exalta al Señor y ya ahí describe lo que estaba viendo en adicional la persona. Entonces, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí Isaías pues nos describe algo adicional a lo que nos está describiendo Ezequiel. Y es que estos serafines también cubren la santidad de Dios. Porque fijémonos que dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo.
Y si nosotros seguimos leyendo el versículo 8, dice, y no cesaban, el versículo 8 de Apocalipsis 4, dice, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces vemos cómo estos ángeles, ¿sí? Cómo estos serafines o querubines, pues siempre resaltan la santidad de Dios. Pero antes de hablar un poquito sobre esto, hay algo importante. Nosotros vimos que estos seres vivientes tienen cuatro formas, ¿cierto? O representan cuatro, digamos, estilo de animales, por decirlo de alguna manera. El primero que nosotros vemos es el semejante a un león. ¿Y el león qué representa? El león representa fortaleza, el león representa majestad, el león representa poder. Después se muestra este ser viviente como la imagen de un becerro, esto o de un buey. Esto representa la obediencia. Esto representa el servicio humilde hacia Dios. El tercer ser viviente representa como a un hombre. Y esto lo que muestra es la semejanza humana y la racionalidad que tienen estos seres vivientes. O sea que ellos toman decisiones. El cuarto ser viviente se muestra como un águila volando. Esto representa que estos querubines cumplen el servicio hacia Dios con rapidez, puesto que las aves son rápidas. Pero adicional a esto que acabamos de decir, a lo que representa, digamos que cada querubín, asimismo estos cuatro querubines o ángeles están representando lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios es. ¿Cómo así? Vamos a verlo de esta manera. Dios envió a su Hijo, ¿cierto? Para el perdón de nuestros pecados. Pero cuando Dios se encarnó acá como hombre, pues Jesús toma un papel muy importante para nosotros. Entonces, los cuatro evangelios del Nuevo Testamento nos muestran a Jesús también de esta misma manera, como estos cuatro querubines. Es por eso que estos cuatro querubines están alrededor del trono. El primer evangelio es Mateo. Mateo representa a Jesús o describe a Jesús como rey, con su fuerza, con su majestad. Podemos ver al leer la escritura cómo Mateo nos revela a Cristo como rey, como todopoderoso. Y eso representa el león. Podemos ver en el Evangelio de Marcos cómo Jesús se muestra como siervo de Dios. Y adicional a eso, cómo Él vino a servirnos en la tierra. Porque Él dice que yo no vine a ser servido, sino a servir, dice la palabra. Entonces Marcos nos muestra a un Cristo como siervo. Y eso representa el segundo animal, ¿cierto? Que es un becerro, un buey. El tercer ser viviente muestra
a un hombre, y esto representa el Evangelio de Lucas. Aquí vemos a Jesús representado como el Hijo del Hombre y su relación con la humanidad. Y el último ser viviente, el águila volando, nos muestra el Evangelio de Juan, ya no como hijo del hombre, sino como hijo de Dios. Y un águila porque el águila tiene la facilidad de ver de tener una visión permanente. Desde los cielos Dios lo ve absolutamente todo, lo conoce todo, lo escudriña todo. Vemos entonces cómo Dios en su perfección, ¿cierto? Él no deja nada al azar. Y estos cuatro seres vivientes tienen una función muy importante para con Dios, y es proteger su santidad. Y vemos cómo Jesús también se revela de esta misma manera. Es muy hermoso, amados hermanos, la verdad, poder escudriñar la palabra, porque uno aprende muchas cosas y ve los misterios de la palabra, y cómo el Espíritu Santo le permite a uno entender cosas que de pronto antes no entendía, que uno leía y como que seguía de largo sin entender. Pero Dios es bueno, y esto es una bendición poder estudiar su palabra. Vamos a continuar rápidamente con los 3 versículos que nos quedan para acabar nuestro hermoso capítulo 4. Versículo 9 dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces vemos cómo estos seres vivientes o fueron totalmente creados. ¿Para qué? Para darle la gloria y honra y gracias a Dios. Eso es su función. Eso es a lo que Dios los mandó. Y como ellos lo cumplen sin ningún problema. Pero adicional a eso, recordemos que está descrito en esta parte el trono de Dios, o cómo está distribuido. Vemos a un Dios en el centro, ¿cierto? Su trono. Alrededor de él estos seres vivientes. Alrededor de estos seres vivientes vemos a los 24 ancianos, y vemos también la funcionalidad de estos 24 ancianos, porque el versículo 10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí vemos cómo estos 24 ancianos, estudiábamos la vez pasada, que estos 24 ancianos representan a la iglesia, y cómo nosotros, al ser parte de la iglesia, a ser parte del cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de la iglesia, cómo nosotros nos vamos a deleitar en la presencia de Dios. Nos vamos a deleitar de tal manera que por la eternidad vamos a adorarlo. Vamos a echar nuestras coronas delante del trono. ¿Y qué quiere decir que echar las coronas? Es la forma en que nosotros consentimos de que Dios es el único que merece el crédito por las recompensas que han recibido o que hemos recibido. Nosotros, cuando estamos en su presencia en el tribunal de Cristo, vamos a recibir unas coronas por nuestro servicio, por lo que hicimos aquí en la tierra. Ya no la salvación, porque recordemos que la salvación no se adquiere por obras, pero el tribunal de Cristo, que lo veremos más adelante, nos representa esas coronas, esa recompensa por lo que hicimos, por el amor que demostramos tener aquí en la tierra. Entonces el Señor nos va a recompensar por eso. Pero vemos cómo la iglesia no se va a exaltar a ella misma por tener esas coronas, sino que se las entregará nuevamente
a Dios, a Jesús, porque toda la gloria y la honra es para Él. ¿Por qué? Porque Él es el único digno de recibirla. Porque creó las cosas, todo lo que vemos. Y porque gracias a su voluntad, todo lo que existe, todo lo que fue creado se mantiene. ¿Cómo crees tú que hoy te encuentras con vida? Porque Dios lo quiere, porque Dios te ama. Amado hermano, hoy nos invita el Señor a que reconozcamos que Él es el Todopoderoso, que Él tiene el control de absolutamente todo. No desfallezcas, no te des por vencido. Él está aquí para ayudarnos y para consolarnos, diciéndote hoy que Él tiene un lugar preparado en el cielo para ti y para mí. Dios te bendiga, hermano, que tengas un excelente día. Amén.